Bárbaro, Emi, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro que llevamos a cabo entre la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho y el Instituto de Familia de la Facultad de Derecho, a cargo de nuestra queridísima doctora Alicia Tariercio. Hoy ya tenemos el gusto de presentar a un amigo de casa, al doctor Marcos Córdoba, que será prontamente presentado por la doctora Alicia Taliercio. Estará a cargo de la actividad llamada Tareas Pendientes del Derecho de Familia. Y comentarles si hay alguna persona que se está conectando por primera vez o está asistiendo a estos encuentros por primera vez. Por cuestiones de seguridad, los micrófonos y cuestiones organizativas, los micrófonos se encuentran bloqueados. Y las preguntas van dirigidas a Emiliano Heredia, quien es en este momento el administrador de la actividad. Ustedes pueden realizar las preguntas a través del chat y al finalizar la actividad mi compañero estará leyendo las preguntas. Y en el transcurso de la actividad también vamos a compartir un link con el que ustedes van a acreditar su presencia en esta jornada y en el transcurso de esta semana van a estar recibiendo su certificado de asistencia. Desde ya agradecerle a todos y todas por acompañarnos, ya hace ya 6 años en estos encuentros que estamos llevando a cabo. Y Alicia, te cedo la palabra para que vos puedas hacer la presentación de nuestro disertante estrella el día de hoy. Gracias. Gracias a vos, querida Ariana, Emiliano, y a todo ese equipo maravilloso que tanto quiero de nuestra Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Gracias a todos y cada uno de los presentes, muchos de ellos seguidores desde hace ya vamos a cumplir 6 años. Así que les agradezco infinitamente que cada lunes nos encontremos con la satisfacción de, bueno, de dar nuevas ideas, como hablábamos previamente con el doctor Marcos Córdoba, de abrir las mentes para nuevas situaciones, nuevas posibilidades, nuevos análisis. Para mí es un orgullo presentar realmente al doctor Marcos Córdoba. Miren, tiene un currículum que realmente yo lo pondría publicado porque es maravilloso. Voy a decirlo en forma abreviada, pero para que ustedes vean la grandeza de este hombre, el doctor Marcos Córdoba. Eh, el doctor es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Por sus aportes científicos precedentes de Italia le confió el grado de Caballero de Gran Cruz de la Orden de Mérito de la República Italiana, jerarquía que llegó a sus manos en el año 2019. El Tribunal Constitucional de la República de Perú le otorgó la Medalla de Honor José Fautismo Sánchez Carrión, distinción otorgada por su destacada trayectoria profesional y académica. Senado de la Nación Argentina le otorgó la distinción Senador Domingo Faustino Sarmiento, que es la máxima distinción que otorga el cuerpo legislativo. Director del Tratado de la Buena Fe en el Derecho, director del Tratado de la Familia, director del Tratado de la Buena Fe y la Solidaridad Jurídica, entre muchas otras obras publicadas. Marcos, es larguísimo y riquísimo tu currículum. Y realmente para nosotros, como dijo Ariadna, sos, digamos, el invitado estrella esta tarde y con mucho, mucho gusto te vamos a escuchar. Toda esta audiencia está pendiente de tu palabra en algo tan interesante como lo que nos propones hoy, las nuevas situaciones, tendencias en derecho de familia. Adelante, querido Marcos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy yo muy agradecido de poder estar con ustedes nuevamente. Son muchas ya las oportunidades que me han dado de poder reunirme con ustedes, poder conversar, hablar y crear. Yo le hago un agradecimiento muy especial a la doctora, a la profesora Alicia Taliercio, porque ella realiza una tarea. Les comentaba a ella y le comentaba a Ariadna Rapaport y a Emiliano Heredia que esto que hacen ellos tienen una virtud extra que es la permanencia.
El derecho vive de su evolución. Es muy, muy, muy difícil que alguien pueda concebir un derecho que no responda a la evolución. Si nosotros habláramos en una sola oportunidad y no volviéramos a reunirnos, no podríamos realizar una comparación entre aquello que ocurría y lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es la utilidad de poder relacionar lo ocurrido en el pasado con lo ocurrido en el presente? Que nos permite proyectar lo que pueda ocurrir en el futuro. El título de la reunión de hoy es referido a las tareas pendientes del derecho de familia. Este título tiene una enorme vigencia hoy. Podríamos decir cuántos temas del derecho de familia hoy no han sido debidamente tratados por los juristas, por los creadores del derecho. Y seguramente vamos a encontrar cuestiones en la filiación, por supuesto, en la filiación adoptiva, en la filiación por naturaleza, en la reproducción asistida. Pero si habláramos de cuestiones patrimoniales, veríamos que la tan alegada igualdad de la mujer aún está en desarrollo, no ha logrado su optimización. Estamos avanzando hacia eso. Y aunque nos parezca mentira, en la Argentina tuvimos la enorme suerte de que el puntapié inicial lo dio Vélez Sarsfield con su Código Civil, en una época en que ningún país del mundo se le otorgaban derechos a las mujeres. Y Vélez Sarsfield empezó, y además, más allá de lo que otorgó, en una nota, un artículo del Código, dijo y debemos llegar a la igualdad absoluta de la mujer con el hombre. Es decir, fue el que le dio la posibilidad de participar en los gananciales que adquiría el marido, porque en aquella época el único productor de bienes era el hombre, el que le dio llamamiento sucesorio, el derecho francés para que sucediera la cónyuge, tenían que no haber ni siquiera colaterales de sexto grado. En definitiva, nace una evolución, una lenta evolución. Ahora me traslado a las cuestiones pendientes del derecho de familia en la década al principios del año 80. Y a principios del año 80 la mujer solamente ejercía la patria potestad si se moría el padre de sus hijos. Pero si estaba vivo el padre de sus hijos o no era sancionado quitándolo de esa función, la mujer no podía disponer respecto de aquello que era lo mejor para su hijo. En definitiva, siempre vamos a encontrar cuestiones. Y en otra oportunidad, reunido en este mismo ámbito, con Alicia, Ariadna, Emiliano y todos ustedes, yo comentaba la lentitud del legislador argentino. Y eso nos permite comprender un poco nuestro derecho de familia. El legislador argentino es sumamente perezoso. En el año 1992 se creó la Comisión Federal de Juristas. Yo tuve la suerte de que se me incorporara a esa comisión con nombres como Jorge Alterini, Mosetti Turraspe, Moisés Pané, Trigo Represas, Bueres, Alegría. Y me acuerdo que allí yo propuse reglas distintas a las que existían. Por ejemplo, en 1992, si una persona quería reclamar alimentos, aunque supiera que su padre no se los podía dar, no podía demandar directamente al abuelo. Tenía que hacer una demanda contra el obligado de primer grado y solo si en ese proceso se demostraba que el obligado no podía cumplir, se podía demandar a otro. Entonces se me ocurrió poner esto que está hoy en el código, de que una persona puede demandar a obligados de distinto grado y el juez incluso puede establecer colaboraciones. Decir, bueno, está bien, el padre no tiene suficiente, pero puede algo. Entonces, esto lo da el padre y complementamos con esto otro que lo da alguno de sus abuelos o varios abuelos o el que sea. Pero esa norma
la norma de que si un empleador no retiene una suma destinada a una obligación alimentaria, es solidariamente responsable. En la misma época las propuse, la aceptó la Cámara de Diputados por unanimidad y muchas otras, que los jueces podían establecer cautelares respecto de obligaciones alimentarias futuras. eh, Todo lo que se vio como la gran modernidad del derecho de alimentos cuando aparece el Código Civil y Comercial en el 2015, había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el año noviembre de 1993. Pasó un cuarto de siglo prácticamente hasta que lo que se concibió como la necesidad de aquello imprescindible para la supervivencia llegara al derecho positivo y se tomara como la modernidad. Ahora, hoy nos encontramos con que hablamos, creo que el año pasado o el anterior, la posibilidad de realizar convenios de cohabitación solidaria. En la Argentina hay una enorme carencia de habitaciones. Por otro lado, el 35% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires son unilaterales. Las personas mayores de edad son depositadas en lugares específicos para que terminen su existencia. El Senado de la República Argentina en 2 oportunidades le dio estado parlamentario a los pactos de convivencia solidaria. Absolutamente autonomía de la voluntad. Nada obliga a nadie si no está pactado. ¿Qué se puede pactar? Se puede pactar que si uno de los dos convivientes proporciona la vivienda y muere, el otro pueda subsistir en el uso de la vivienda por el tiempo que se haya determinado en el pacto. Puede ser vitalicio, 1 año, 2 años o lo que las partes determinen. De que el derecho previsional del que se han valido, ustedes pónganse el caso concreto, personas de edad avanzada que cobran una pensión o jubilación y que a lo mejor entre ellos no hay ningún interés romántico ni sexual. Son dos amigos, dos amigas, un amigo y una amiga que no les alcanza para vivir y uno tiene una casa y el otro no. Entonces se unen, se colaboran, se asisten, se recuerdan cuándo debe tomarse la medicación, es decir, asistencia no solamente económica, asistencia de tipo moral, espiritual. Ahora, no se avanza en eso. ¿Ustedes conocen pactos de unión convivencial? ¿Cuántos pactos de unión convivencial han visto? El derecho necesita de ustedes. El derecho necesita que lo que se llama abogado de valija, el abogado de la matrícula, le plantee al juez estas cuestiones para que el juez obligue al legislador, para que sea el legislador el que ponga las reglas, porque si no, tendríamos muchos poderes legislativos si cada juez creara nuevas reglas. Pero sí los jueces pueden alertar al legislador, pero el juez para poder actuar dentro del marco normativo no puede utilizar la oficiosidad, por ejemplo, en los procesos que tienen contenido patrimonial. El artículo 709 nos habla de los procesos de familia y ordena que en los procesos de familia el juez debe actuar oficiosamente, pero no lo puede hacer en aquellos procesos de contenido exclusivamente patrimonial, porque si no eso podría llevar incluso a el dictado de una sentencia ultra petita, podría llevar a que se pierda el equilibrio entre la postura del juez frente a las diversas partes de ese proceso. Ahora, hoy voy a dar algunos títulos, porque es muy distinto, muy diferente lo que se puede hacer si uno profundiza cada uno de los temas. Pero cada uno de los temas del derecho de familia, hoy, hoy ya requiere una modernización, ya requiere una actualización, una atención de las nuevas circunstancias.
La adopción prenatal es una idea, es una idea. Tal vez todo lo que se haya dicho hasta ahora no sea suficientemente organizado y sea necesario que nos unamos todos a empezar a decir, a ver, ¿qué es eso de la adopción prenatal? ¿Cómo se usaría? ¿Para qué serviría? ¿Qué solucionaría? ¿Qué debe evitarse? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene experiencias propias que en muchos casos difieren de las experiencias de otro. Si nosotros traemos a alguien que ha estado toda la vida encerrado en una biblioteca, un investigador con dedicación absoluta a la investigación y la enseñanza, no nos va a poder apartar lo que es el derecho vivo, es la aplicación estricta del derecho al caso concreto. Y también a la inversa, ese que está en el laboratorio tal vez ha tenido el tiempo suficiente como para estar investigando qué ha ocurrido con niños desamparados en las posguerras europeas. En definitiva, también eso se necesita, pero lo que es imprescindible es la conversación del derecho. El derecho, creo yo, se aprende más y mejor en el diálogo que en la lectura. Es mucho más importante hablar de derecho que leer derecho. Por supuesto que el otro también es útil, necesario e importante, pero no suficiente. No podemos quedarnos con eso. Por eso es que estas reuniones, como la que tenemos ahora, tienen la riqueza del derecho vivo. Estamos planteándonos qué ocurre para que sea deficiente el derecho que asiste a los vulnerables. Es cierto que el Código Civil y Comercial avanzó mucho. El Código Civil y Comercial, ahí cuando se habla de los procesos de familia, se habla de los vulnerables, se habla de las personas de edad avanzada, se habla de las personas que todavía no se han desarrollado suficientemente como para desenvolverse por sí mismo y a título propio. Se habla de la progresividad de la capacidad, pero al mismo tiempo mucha gente, no estudiosos del derecho, ni sociólogos, la gente común, la gente de la vida cotidiana, de la calle, equipara a las personas de edad avanzada con las personas en la menor edad. ¿Por qué? Lo dicen, incluso hay un tratado de la vulnerabilidad que en alguna parte efectúa esta relación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, los chicos son personas grandes que como todavía no crecieron, son carentes de algunas aptitudes. Yo siempre me he opuesto a eso. Yo siempre he dicho, los chicos no son personas carentes. Los chicos tienen algunas aptitudes que hemos perdido los que dejamos de ser chicos. Por ejemplo, hemos perdido la capacidad creativa que da el no tener un freno inhibitorio, que es la vergüenza. A un chico le doy una hoja de papel en blanco y una lapicera y pone lo que quiere. Ahora, si le doy a una persona adulta una hoja de papel y una lapicera y le digo, dibujame algo, no, yo no sé dibujar, no dibujo bien, no me animo. Bueno, lo hago, pero no lo muestres. Estoy poniendo ejemplos casi sonsos para que se vean con claridad. Pero pasa lo mismo con el chiquito que todavía no sabe hablar bien, pero se anima a cantar. Y la persona grande que no canta bien no se anima a cantar. En definitiva, los chicos carecen de lo que da la experiencia de haber vivido algún acontecimiento, pero tienen la virtud de no haber perdido aquello que es lo que crea un dique de contención a la conducta creativa. Y vayámonos a la otra punta. Se habla de que los mayores adultos tienen mermas, tienen carencias, y yo digo, tienen sustituciones. Las personas, los mayores adultos
tienen menos agilidad, han perdido algo del dinamismo, son tendientes a ciertas enfermedades y no a otras, porque hay algunas enfermedades que se dan con mayor frecuencia en los mayores adultos, pero hay algunas otras enfermedades que no pueden atacar a las personas que son mayores adultos, que son propias de otra etapa de la vida. En definitiva, lo que hay es sustitución de aptitudes. El mayor adulto tiene una experiencia tal que ante algún acontecimiento ya tiene una respuesta dada por la vivencia previa, propia o ajena. Se habla de la evolución del niño en la capacidad, pero a todos los adultos se los trata por igual. Todos los adultos dicen, ah, bueno, si es mayor, todavía no se ha establecido una edad exacta. Por ejemplo, algunos sostienen, se hablaba de la tercera edad, otros hablan de la última etapa de la vida, otros hablan a partir de los 65 años. Hay diferente edad para ciertas actividades, si se es hombre o mujer, por ejemplo. Pero lo que no hay es una atención de especificidad. Yo a un niño le permito que me demuestre una aptitud mayor que la que corresponde a su edad para que tome decisiones. Y a una persona mayor de edad, mayor adulto, de tercera generación o como quieras llamarlo, no hablo de una progresividad de aptitudes o de una progresividad de pérdidas de aptitudes. No está organizado el derecho de las personas de edad avanzada. Carece de organización legislativa. Ahora, ¿por qué todo esto se habla en el derecho de familia? Porque el sujeto de derecho tiene un orden de relación primero, se hablaba hace muchos años, el doctor Díaz de Guijarro hablaba como que fuera la rueda de una bicicleta. La persona es el centro de la rueda de la bicicleta y los rayos de la bicicleta son las relaciones con cada una de las personas que con este es padre, con este es madre, hermano, nieto, sobrino. Y esos rayos de bicicleta, esas relaciones, esos vínculos, ¿hasta dónde son jurídicos? Son jurídicos allí hasta donde alcanzan las consecuencias del derecho de familia. Cuando algo es jurídicamente de familia, hasta donde las reglas de la filiación, el matrimonio y las relaciones análogas al matrimonio crean consecuencias, es decir, que uno pueda reclamárselas al otro, que tenga acción, lo que los procesalistas llaman la acción, es la capacidad de exigir a través de la autoridad correspondiente, que es la judicial. Nos encontramos en eso. Ahora, yo estoy seguro que abro los micrófonos y empiezo a preguntar, ¿dónde creen ustedes que hoy tenemos alguna carencia en el derecho de familia? ¿Cuáles son las tareas pendientes del derecho de familia? Miren, revisemos el código, revisemos todo de las relaciones de familia. No hay una sola en que no. ¿Alguien cree que es justo que una persona que está en unión convivencial no tenga ningún derecho de transmisión sucesoria? ¿Es justo que una persona que ha estado en una relación estable, solidaria, afectiva, de fidelidad, no tenga ningún derecho de transmisión sucesoria? Yo creo que hoy, lo que se dice, la doctrina es pacífica. Hoy todos creen que tiene que haber un llamamiento. Ahora, ahí también tenemos que analizar a quién llamamos, cuándo llamamos, cómo llamamos, porque también podemos encontrar otras cuestiones que han sido juzgadas como de injusticia. ¿Cuándo? Plantéense el caso de estas dos personas unidas en matrimonio durante muchísimos años, 40 años. Se separan.
y uno de los dos forma un nuevo matrimonio con una persona 60 años menor. El de mayor edad muere al poco tiempo, a los 3, 4 meses fallece. ¿A quién llama la ley? A la primera, que estuvo 40 años en la etapa que generalmente es de la insuficiencia económica, del sacrificio, de la entrega, o a esta otra que es la que tenía el vínculo matrimonial vigente al momento de la muerte, y que lo que está recibiendo es el producto de aquellos 40 años de sacrificio. Entonces, yo no estoy planteando una cuestión de moralidad, ¿eh? Lo que estoy planteando es una cuestión de equidad. Yo creo que el derecho sucesorio es un instrumento de la familia. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan todas las normas de orden público del derecho sucesorio, protegen a la familia. Las porciones hereditarias forzosas, para ascendientes, descendientes o cónyuges, son todos familia. Lo que llaman hoy la investidura hereditaria de pleno derecho, que antes era la posesión hereditaria, antes era el artículo 3410, ¿quiénes la tienen? Son los miembros de la familia. Las acciones de reducción de colación son los miembros de la familia. En definitiva, el beneficio, por ejemplo, para discapacitados, miembros de la familia. En definitiva, el derecho sucesorio es un instrumento de la familia. Pero ¿es un instrumento de todo lo que hoy llamamos familia? No. Hoy es un instrumento tan solo de aquello que antes se denominaba familia, que hoy se sigue denominando familia, pero que ya no ha quedado en soledad. Está acompañado de otros tipos de familia, de otras familias conformadas de otra manera. Ahora, todo esto entonces algunos pueden decir, bueno, pero hagamos una cosa, démosle derecho hereditario a la concubina, porque las relaciones las relaciones no se agotan en el matrimonio y la unión convivencial, este tipo de relaciones de pareja. Hay muchas relaciones hoy vigentes que no son ni matrimoniales ni de unión convivencial. ¿Qué pasa cuando este señor, esta señora o estos dos señores o estas dos señoras están unidos durante 1 año y 11 meses? ¿Qué son? No son matrimonio, no están en unión convivencial porque no cumplen el plazo mínimo. ¿Qué pasa si están unidos desde hace 30 años, pero alguno de los dos tiene un impedimento matrimonial? Tampoco es unión convivencial, porque hay un impedimento de la unión convivencial. En definitiva, se creyó que con la unión convivencial desaparecía el concubinato. No, subsisten muchísimas relaciones que son concubinato, pero la ley ha sido mal informada por la doctrina, que ha llevado a que el común de la gente cree que el que está en unión convivencial tiene derecho sucesorio, y no es cierto. Que cree que como ahora hay unión convivencial y hay matrimonio, no hay más concubinato. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Y no es algo que yo opino, no es mi opinión. Le hago la pregunta concreta a cada uno de los que están acá presentes. A ver, ¿están unidos acá este señor y esta señora, o estos dos señores o estas dos señoras? Están unidos desde hace 40 años, viven en la misma casa. Es más, la vivienda es comprada por ambos en conjunto, es un condominio de ellos. Han tenido hijos, los han criado, los han llevado al colegio, todo lo que quieran. Pero uno de los dos nunca hizo su juicio de divorcio. ¿Están en unión convivencial? No. ¿Están en matrimonio? No. ¿Qué son? Concubinos. Ahora, ¿han visto muchos procesos por concubinato?
en los últimos 15 años? No. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que funcionar para alertar al magistrado y decirle al magistrado todos estos elementos y que con esto el magistrado llame la atención del legislador y que el legislador se dé cuenta que es necesario crear reglas para todas las situaciones que se dan en la sociedad, que son las comunes de la sociedad argentina. No hay ningún impedimento, por ejemplo, para que una persona que no quiere tener su hijo y lo tiene en su vientre, pueda ya disponer que ese chico que está en el vientre reciba asistencias de medicinas, de alimentos, de aquella persona que luego va a ser quien continúe cuidándolo el resto de su vida. Y eso es una adopción prenatal. Lo estoy diciendo en términos muy rústicos, lo estoy diciendo de manera muy comprensible para todos, porque estoy solamente transmitiendo una idea para que ustedes después técnicamente la mejoren. Y volvemos para atrás. Tendríamos que rever desde la adopción, tendríamos que rever algo que la misma Corte ha llamado la atención, la sustitución de vientres. Tendríamos que analizar qué, yo no estoy diciendo en un sentido o en otro, tiene que ser en el sentido que el conjunto de la sociedad argentina disponga, no que una minoría disponga. Hay que comprender, cada sociedad tiene un estándar propio de lo que llamamos moral y buenas costumbres o principios. No son los mismos los valores nuestros que los valores de otros países. Entonces, en esto que construyamos, tenemos que construir no en base a mis valores, ni a los valores de la profesora Taliercio, ni a los valores de eh, un político, sino a lo que es el estándar de la sociedad argentina. A mí me ha pasado muchas veces que he escrito algo y después cuando he tenido la posibilidad de proponer una ley o que llegó a la ley, todo lo que está escrito de discapacidad en materia sucesoria, el libro de sucesiones yo fui autor del borrador inicial. Y ahí puse muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No creía que eso fuera lo mejor, pero sí es lo que la comunidad jurídica mayoritaria creía que es lo mejor. Entonces yo tenía que respetar eso, porque es el estándar. No es lo que cree una persona, ah, esto es bueno para mi casa, para mi familia, si el otro es distinto a mí es malo y yo soy bueno. Eso no es el proceso que debe seguir la construcción del derecho. A mí no me cae ninguna duda. Hablaba la doctora Taliercio, a mí en Italia me dieron la máxima condecoración. ¿Por qué? Porque digo que la solidaridad es un principio general del derecho. No hay ningún libro de Derecho Civil uno de hace 15 años en Argentina que entre los principios generales del derecho mencionara la solidaridad. Ahora, al poco tiempo ya la solidaridad aparece por todos lados. Pero en ese momento nadie, la gente decía que no, la solidaridad. Además, hasta tenían miedo que yo estuviera hablando de comunismo. No, la solidaridad es ponerse en el lugar de otro. No hay muestra más grande de solidaridad que el comportamiento materno. El comportamiento materno. La mujer que lleva en su interior una persona y que el médico le dice que tome hierro para la conformación de la sangre, entonces la pobre mujer tiene gusto a hierro en la boca y no puede salir. Fíjense todas las limitaciones. Una mujer que a veces hay que hacerle una cirugía a un feto y tienen que entrar a través de su cuerpo. Sin embargo, el legislador ha considerado la igualdad de la mujer y del hombre y para mí es un error. Hay que ir a la equidad, porque en la primera etapa de la vida del ser humano, la mujer tiene que tener preeminencia de decisión. ¿Cuántos padres hay que no saben que su mujer o otra mujer quedó embarazada de ellos? Y tiene la misma capacidad de decisión que la otra que lo lleva adentro. ¿O qué ocurre cuando recién nace un hijo? ¿Tiene que estar al lado de quién? Y el padre a lo mejor no está, a lo mejor está jugando al fútbol.
Entonces, lo que hay que ir es por la equidad. No es suficiente la igualdad entre el hombre y la mujer. Es necesaria la equidad. En muchos aspectos, la mujer tiene que tener preeminencia de decisión, porque es ella el centro, el núcleo, la que define. Es mi punto de vista. Otros podrán decir, no, bueno, no, hay hombres que son... Sí, la ley se hace para la generalidad, no se hace para los casos particulares. Hay padres que hacen muy bien otras cosas que otros padres en general no hacen tan bien. En definitiva, yo lo que propongo es que pensemos en el derecho que necesita la República Argentina, atendiendo a la riqueza que tiene por esa conformación de las múltiples inmigraciones. Nosotros no somos solamente aquello que había en estas tierras que eran los nativos. Nosotros recibimos la colonia española, las grandes inmigraciones italianas, polacas, croatas, francesas. Todo eso nos ha dado una riqueza que se denomina vigor híbrido. El vigor híbrido es la mejora que se obtiene por la relación armónica de elementos distintos. Cuando nosotros somos todos iguales, si todos los que estamos acá pensáramos igual, entramos y salimos con la misma medida que teníamos. Si entre nosotros hay diversidad de pensamiento, nos obliga a razonar lo que nos dice el otro, a tratar de mejorar nuestros argumentos o dejar que nos convenzan de que estamos equivocados. Eso es el vigor híbrido. La Argentina tiene vigor híbrido por las conformaciones distintas de a quienes habitamos y quienes trabajamos y laboramos en esto. Aprovechemos todo eso porque eso es lo que hace notablemente que nos permitan a algunos que somos de esta tierra tan lejana ir a enseñar derecho a lugares donde fue creado el derecho. Muchísimas gracias. Excelente, excelente realmente, querido Marcos, clarísimo como siempre. Eh, Mirá los aplausos que tenés por todos lados. Eh, ya que estás acá, a mí me gustaría sacarme una duda antes de pasarle a Emiliano porque debe haber preguntas. Sí, Eh, lo de la corte me preocupa, lo sí, de maternidad subrogada. ¿Por qué esto no estaría un poquito en contra de los tratados internacionales que tienen un rango superior? A ver, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la protección de ese niño es desde la concepción y de ahí hasta que se fallezca, ¿no? Y pasamos a sucesiones. sí. Eh, Porque no está legislado específicamente, la Corte ha dicho no a todo esto. Pero es una Mm. realidad. Y ese niño queda entrampado, porque queda con Ujú. una madre biológica que no tiene que ver, una madre legal y una madre biológica por separado. Y un Ujú. padre que es el esposo de la madre biológica y que no tiene nada que ver con el padre biológico. Sí, Entonces, sí, ¿se sí, está sí. mirando el interés superior del niño en estos supuestos? A mí es uno de los temas que me preocupan en especial, sinceramente, porque he trabajado mucho como jueza esa Sí. temática y yo he sacado fallos a favor, Sí, 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 pero sí, sí. veo que ahora la Acá Corte, hubo, en todo esto hubo varias cuestiones que son las que, desde mi punto de vista, considero que llevaron a la Corte a dejar algo establecido. Más allá de que la Corte aclara que debe legislarse. La Corte lo que dice es que debe legislarse. Que mientras no se legisla, lo que tiene que hacer es aplicar lo que está vigente. Pero todo nace por un uso del derecho muy flexibilizado. ¿Por qué? Porque el uso regular del derecho permitió que se estuviera utilizando esto con fines económicos. Y hubo una enorme cantidad, hubo una medida cautelar de la ciudad de Buenos Aires que ordenó hacer una inscripción marginal que se relacionaba a la que se pretendía que fuera la madre con la persona nacida, aunque no la hubiera alumbrado.
eso fue un invento de la ciudad de Buenos Aires, porque no había nada. Esa inscripción marginal no tiene consecuencia jurídica, pero partían los chiquitos con la partida de nacimiento, con la inscripción marginal se les permitía salir del país. Y ahora estoy hablando un poco por los medios y no por conocimiento de expediente, pero en los medios 60.000 dólares para poder llevarse un chico. Entonces, ahí aparece una contradicción entre el derecho argentino. Fíjense, cuando hablamos de adopción, la Argentina no es que no acepta la adopción internacional, sí acepta. La Argentina te deja adoptar afuera y que vengas con el chico. Lo que no deja es que se lleven un chico adoptado de acá para afuera. Entonces, esa protección de que un chico que nace acá no se puede llevar para afuera, no se estaba dando con la subrogación de vientres. Claro. El niño nacido así podía salir. Y si la Corte no tomaba ninguna medida, iban a seguir proliferando. De hecho, en la provincia de Córdoba hasta el día de hoy sigue teniendo enormes problemas con esto. Ahora, la cuestión es la siguiente. Yo hace años tuve una discusión de amigos, una discusión, a ver, un cambio de ideas con un juez de la Corte de Casación francesa que se llama Yves Fulchiron. Él estaba acá en Argentina y nos invitaron a dar una charla en la editorial La Ley. Y él ahí planteaba que Francia no inscribía a los chicos que habían nacido como consecuencia de una subrogación. Y yo lo que le planteaba, le digo, doctor, una vez que existe el nuevo ser, ese ser tiene todos los derechos. Eso no significa que si su país no está de acuerdo con eso, no fomente la subrogación de vientres. Una cosa es fomentar la subrogación de vientres y otra cosa es decidir cuando ya existe la persona. Cuando ya existe la persona, ese sujeto, que además es un niño recién nacido, es el de máxima protección. Y no solamente tiene que tener identificación, que es el título, la partida de nacimiento, tiene que tener identidad, que es el conocimiento de dónde proviene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva que esto que estoy hablando de las tareas pendientes del derecho, este tema que sacás vos es uno de los que más urgen. Tratar esto, es decir, no puede haber acá un tráfico de personas. La Argentina no se puede convertir en... Yo ya años atrás me había convocado a la Cancillería Argentina porque estaban llegando chicos a la Argentina nacidos en Rumania, que no los inscriben. Nacen y no los inscriben. Y entonces iban a el consulado argentino, a la embajada argentina, y con un documento provisorio llegaban a la Argentina y lo que traían no coincidía con lo que exige el código. Entonces, la solución de esto es regular prontamente. No puede seguir sentado el legislador sin hacer nada. Tal Ahora, cual, ¿quién tiene que dar ideas al legislador? El jurista. tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doctor, No, clarísimo. no, y Este, agradecido porque veo incluso la presencia de algunos profesores y profesoras de otras provincias. así es, Sí, así es. Tenemos la dicha de tener gente de distintas provincias que lunes a lunes nos vienen siguiendo, doctor. sí, 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 Bueno, sí, sí. Emiliano, Hay un si hay montón, preguntas, me parece que quedó todo muy claro la explicación porque hay muchos mensajes de agradecimientos, hay muchos saludos hacia el profesor que hay muchos alumnos que cursaron con él, así que fue muy claro todo. Bueno, había alguien que había levantado la mano, pero se fue, así para poder... Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas, bueno, muchas gracias. desde ya agradecida por tu disertación tan clara, tan didáctica y como siempre, abriendo la mente para reflexionar y para buscar otras salidas en aquellos lugares donde todavía no están. Gracias, Muchísimas gracias Marcos. y hasta pronto. Hasta pronto. Te vamos a volver a citar si Dios quiere y lo aceptas, te vamos a volver a Sí, citar, sí, porque con hay mucho muchísimo por hablar gusto, todavía. con muchísimo gusto. Bueno, gracias. Hasta Bueno, luego, adiós. hasta luego, Marcos.
El Hasta luego. próximo lunes, como ustedes saben, es un feriado puente, o sea que no vamos a tener la reunión, pero sí el día 30 eh, nos reunimos como siempre a las 16 horas y vamos a tener el gusto de presentar nuevamente al doctor Diego Ortiz, que ustedes saben que es un especialista en derecho de familia y especialmente en todo lo que hace a violencia familiar. Y el tema que nos trae ese lunes es los no acuerdos en contexto de violencia económica. Así que los espero como siempre, con muchísimo gusto, muchísimas ganas y ojalá cada uno de ustedes hoy se vaya enriquecido por esta hermosísima charla y cada lunes se repita esta situación. Gracias a todos. Me despido con un beso enorme, enorme y nos vemos, si Dios quiere, el lunes 30. Gracias, Hasta luego y gracias, muchas Evelyn. gracias.